Audiolibro Un curso de milagros. Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. Introducción. ¿No te das cuenta de que lo opuesto a la franqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado de la clase que sea implica debilidad. El alarde de fuerza del que el ataque se quiere valer para eludir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en los enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios, y al oponerse a ésta se ha vuelto el enemigo de Dios, y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria. Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo. No podrás sino creer que todo ello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo, y así lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo creyendo haberlo logrado. Atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que reconoce con inocencia el camino que el amor le señala, camina en paz, pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo, y lo único que ve son seres inocentes incapaces de atacar. Camina gloriosamente, con la cabeza bien alta, y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que parecía nocivo resplandece ahora ante su inocencia, liberado del pecado y del miedo y felizmente de vuelta al amor. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia. Y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra, y donde podría encontrarse sino en los inocentes. No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a este mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que puede ejercer la culpa. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez, al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino más bien ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya, y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia, pues ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo temible y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él?
No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad, y éstas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. 1. Las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede hacer acto de presencia allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? ¿Y en una guerra así es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. No obstante, Dios sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado el amor allí. Este es el propósito del conflicto, y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen reales. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego se puedan encontrar, o tú y el ego. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas, basándose en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo, el hogar elegido del ego, al que tú también consideras como el tuyo. Vuestro punto de encuentro es una equivocación, un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse, son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en lo que no es nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, puesto que no es nada, y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias
o ataques de ninguna clase. El amor que te procesa es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y que debe mantenerse aparte. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin debe borrar de su memoria el recuerdo de Él. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa qué forma adopten, lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto, y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puede sino ser tal como Dios se creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá del limitado alcance de las ilusiones. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria, y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas, no pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti, y al atacarlo das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí, y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor, mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas, en la que la vencedora es la más cierta, la más real, y la que derrota la ilusión que era menos real
que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una a la que se coronará como real y la otra será derrotada y despreciada. En esta situación, el Padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de él, de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es su hogar. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como él. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde él mismo lo ubicó en serenidad y en paz y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieran recordarlo a él se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que su paz jamás puede ser perturbada. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviera contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma dividida, el altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado, y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones encuentran ilusiones, la verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones, mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. 2. Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen sentido, por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente para poder ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito porque su fin es crear caos y atacar a la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona.
Al igual que todos estos principios, éste mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones que algunas son más importantes que otras, por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo otro que valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más débiles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca, jamás podrán ser uno otra vez, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos, y su relación es una de oposición. De la misma forma,